Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a resumir la actualización legislativa que atañe al tema de nacimiento y cuidado del menor, ya que hemos tenido, con fecha entrada en vigor 31 de julio de 2025, un nuevo Real Decreto Ley que ha reformado, no con mucha profundidad, pero sí con cosas y aspectos muy importantes, tanto el Estatuto de los Trabajadores como la Ley General de la Seguridad Social, con aspectos que vamos a comentar en este vídeo. Vamos a comenzar, indicando que es un tema que yo lo tildo de bastante sencillo, pero no por ello es menos importante, ¿vale? Siempre en mi temario, la primera página sirve de orientación y vais a tener la pista de cómo de importante o cómo de presente está el tema en los exámenes oficiales, ¿vale? Pues en los 2 años que llevamos acumulados ha habido la parte de 3, 4 y 4 preguntas y en la parte del supuesto 2 y 5. Esto supone muchas preguntas porque en este tema sabes que hay muchas prestaciones acumuladas, no solamente la de nacimiento y cuidado del menor, sino que está la de los riesgos, la de cáncer o enfermedad grave, el ejercicio corresponsable con lactante y además las 3 no contributivas, ¿vale? Entonces, bueno, pues por eso ha habido tantas preguntas. Sin embargo, bueno, pues no todas fueron de la prestación concreta de nacimiento y cuidado del menor, ¿vale? Por eso te hago ese matiz. Y aquí por último, bueno, pues tienes la progresión de por dónde vas según la metodología que yo afronto para que sepas pues en qué punto del estudio nos encontramos. Ahora sí, comenzamos con esas modificaciones, ¿vale? Que este Real Decreto Ley con fecha entrada en vigor 31 de julio va a aplicar a partir de ahora. Lo más importante es que sepas diferenciar en materia de nacimiento y cuidado del menor dos aspectos clave que son muy dispares. Por un lado está el descanso, que lo regula el Estatuto de los Trabajadores, para lo único que hay que hacer, y para ello lo único que necesitas es ser eso, un trabajador, ¿vale? Regulado por ese estatuto. Y lo segundo es la prestación económica, para la cual se tienen que cumplir más requisitos aparte de ser trabajador, ¿vale? Siempre cuando hablamos de prestaciones nos vamos al artículo 165 de la Ley General de la Seguridad Social, donde se establecen requisitos particulares de cada una de las prestaciones, más la afiliación y el alta o asimilada al alta. En el caso de los requisitos particulares, aquí de lo que hablamos únicamente es de un periodo mínimo de cotización, ¿vale? Se ve con profundidad en el tema y en el caso precisamente de nacimiento y cuidado del menor depende de la edad. Como eso no cambia, lo que me voy a centrar aquí es en las actualizaciones legislativas en materia de el descanso primero y después de lo que cambia de la Ley General de la Seguridad Social, que tiene que ver precisamente con el supuesto no contributivo para cuando se cumplen todos los requisitos menos justo la cotización mínima que se exige. Bien, pues en el caso del Estatuto de los Trabajadores se regulan dos situaciones distintas, ¿vale? El supuesto de nacimiento se regula en el 48.4, ¿vale? Siempre en mi temario pongo la referencia legislativa para que acudas a la ley cada vez que lo necesites, aunque siempre respeto la literalidad de la misma para que te familiarices con esa forma de redactar desde el legislador porque va a ser la que aplique en los exámenes oficiales, ¿vale? Y el otro supuesto es el de adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento familiar, que se regula en el siguiente, en el 48.5, que lo tenemos aquí un poquito más abajo, ¿vale? Bien, esto, como siempre se repite la misma retahíla, yo lo abrevio con las siglas de A de adopción, GA de guarda con fines de adopción y A de acogimiento, ¿vale? Entonces, cada vez que veas en mi temario haga A, alude a estas situaciones protegidas. Se da la casualidad que son 4 situaciones protegidas las que están al amparo de este descanso, ¿vale? La que hemos visto de nacimiento, cuyo hecho causante es el parto, ¿de acuerdo? Y las de AGA, ¿vale? Que son 3 situaciones protegidas. Por un lado, la adopción, por otro lado, la guarda con fines de adopción y por otro lado, el acogimiento. Eso es así porque, aunque no sea objeto de pregunta, te sirve para contextualizar, resulta que cuando un menor se da en adopción, previamente, por lo general, pasa por un estado de acogimiento familiar, y por un estado de guardas con fines de adopción. Por tanto, digamos que el acogimiento va primero y depende de una administración pública, después se da a otra familia que no es la de acogida, cuyo objetivo va a ser finalmente adoptarlo, pero antes de llegar a la adopción pasa por un estado transitorio que se denomina guarda con fines de adopción, generalmente es un año y también es una resolución administrativa, y por último la adopción ya la dictamina un juez mediante una sentencia. Por eso vamos a ver que en el caso de nacimiento, el hecho causante es un parto y todas las fechas van a tener que ver con ese parto, mientras que aquí te destaco en color morado, el hecho causante en estos supuestos de adopción, pues va a depender o bien de la resolución judicial, cuando estemos hablando de la adopción, o de la decisión administrativa, cuando estemos hablando de la guarda con fines de adopción o del acogimiento, ¿vale? Bueno, esto simplemente es un poco de contexto. Lo importante, ¿qué es lo que cambia y qué es el objeto del vídeo, ¿vale? Pues lo primero que cambia es el número de semanas, ¿vale? Tenemos que, independientemente de las que sean antes, las cuales no te voy a decir para no condicionarte, ¿vale?
Las semanas que aplican a partir de ahora son 19. Bien, tienes que saber que esto aplica tanto para la madre biológica como para el progenitor distinto de la madre biológica. Se denomina así porque afortunadamente en la sociedad del siglo XXI en la que nos enmarcamos hay distintos tipos de familia. Dos papás, dos mamás o mamá y papá. Pues siempre que no haya madre biológica o la que no sea la madre biológica va a ser progenitor distinto de la madre biológica. Y esto es importante porque hay dos aspectos que solamente aplican a la madre biológica. Así que tenlo muy presente para que no nos busquen pues las cosquillas por ahí, ¿vale? A continuación indico supuestos particulares que se regulan en este 48.4 del Estatuto y que he destacado con una estrella los que son compartidos entre el supuesto de nacimiento y el supuesto de adopción que vamos a ver en la siguiente página, ¿vale? Sin embargo, no te los he agrupado en conjunto para respetar el mismo orden en el que en el Estatuto se legisla, ¿vale? Vamos a ver cada uno. El primero lo que nos dice es que la monoparentalidad, por fin, ya sí que se reconoce por una ley, ¿vale? Van a ser 32 semanas, ¿vale? Después vamos a ver de dónde sale ese 32. Estos tres supuestos no cambian en absoluto, ¿vale? Nos habla de esa prematurez con hospitalización a continuación del parto, en el que se podía diferir el inicio del descanso hasta la fecha de alta hospitalaria del menor. Eso lo pueden hacer los dos, pero hay una exclusión que solamente aplica a la madre biológica y es que las 6 semanas posteriores al parto son de obligado descanso, ¿vale? Entonces esa madre biológica no va a poder diferir al menos esas 6 semanas en el caso de esta hospitalización. Si el menor está hospitalizado 8 semanas, pues las 6 primeras tiene que disfrutarlas forzosamente porque se las está excluyendo el estatuto, pero esas otras dos ya sí puede, por así decirlo, diferirlas, empujarlas hasta que el bebé sea dado de alta, ¿vale? En cambio, el progenitor distinto de la madre biológica sí que va a poder hacer esa suspensión y que el cómputo de plazo de descanso se inicie a partir de la fecha de alta hospitalaria desde primera hora, ¿vale? A continuación, este segundo caso, la prematurez con falta de peso y otros casos en los que implique hospitalización a continuación del parto, esto tampoco cambia, habla de una hospitalización superior a 7 días. Mucho ojo porque siempre se tiende uno a quedar con el número 7, ¿vale? Y en este caso nos dice superior a 7, así que estudiate 8 o más, ¿vale? Porque el 7 no entra, ¿vale? Y el tope serían 13 semanas, ¿vale? De modo que si hay un menor que estuviese ingresado 15 semanas, pues solamente te va a ampliar estas 19 semanas de partidas en 13, ¿vale? Las otras dos ya no estarían cubiertas por esta regulación. Este sí que estaba y que se comparte, como te digo, con el supuesto de adopción, que es el fallecimiento del hijo o de la hija, la suspensión no es que va a haber reducida, salvo que te reincorpores al puesto de trabajo. Y este tiene la particularidad que estaba regulado solamente en el TREVE. El TREVE es el estatuto básico del empleado público, ¿vale? Mientras que no estaba regulado, no era un derecho reconocido para los trabajadores que se regulaban por el estatuto de los trabajadores. Implica que cuando haya fallecimiento de uno de los progenitores se pueda ceder al otro la parte de descanso que no se haya disfrutado, ¿vale? Te pongo un ejemplo un poco drástico, pero para que lo comprendas. Si, por ejemplo, la madre biológica fallece al cabo de una semana del parto por una complicación y demás, pues las 18 semanas, suponiendo que ha empezado a disfrutar desde el parto la primera, serían cedidas al otro progenitor, ¿vale? Bien, pues esto es una de las novedades. Las novedades siempre te las marco yo al margen. En mi material siempre a la derecha vas a tener llamadas de atención sobre aspectos muy esenciales, ¿vale? O bien porque sean novedades, o bien porque sean plazos, o bien porque sean competencias, etcétera, ¿vale? Y ahora, otra de las novedades es, como son más semanas de descanso, pues cómo se distribuyen. El primer bloque no cambia, ¿vale? Son 6 semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, que son obligatorias y deben de disfrutarse en régimen de jornada completa. Sin embargo, el resto, pues tenemos ahora 11 semanas, ¿vale? 22 en el caso de monoparental, y otras 2 semanas, 4 en el caso de monoparental. Aquí, estas 4 más estas 22, si te das cuenta, dan 26, más estas 6 que no se duplican, ¿vale? Son las 32 que teníamos aquí arriba, ¿vale? Entonces, bueno, de ahí sale el número 32. Y estas semanas la particularidad que tienen es que son mucho más versátiles, ¿vale? Por un lado, las puedes disfrutar a voluntad del trabajador de forma acumulada o interrumpida, es decir, puedo coger una o puedo coger 5, después volver a trabajar y después de nuevo coger un subconjunto de semanas hasta completar el total, ¿vale? Y en este caso se pueden hacer usos del descanso hasta que el bebé cumpla 12 meses, ¿vale? Sin embargo, la otra excepción de la madre biológica es que va a poder anticipar el descanso hasta 4 semanas antes, ¿vale? Muy importante las preposiciones. Hasta 4 quiere decir que puede también hacerlo una, ¿vale? Entonces ten presente ese tipo de cosas a la hora de los supuestos prácticos y también de las preguntas de corte teórico.
Y estas 2 semanas tienen las mismas características, se pueden disfrutar de forma acumulada o interrumpida, ¿vale? Siempre por periodos semanales completos, ¿vale? Pero aquí no es hasta los 12 meses, sino hasta los 8 años, ¿vale? Entonces, bueno, pues ten presente que realmente lo que se están añadiendo son estas 2 semanas, ¿vale? Porque antes, al final te lo voy, bueno, antes se regulaba de una manera distinta, solamente había 2 apartados, ahora se están desglosando en 3, ¿vale? Bien, pues sobre esto, ¿vale? En total, al final suman esas 19 semanas, lo que indica el Real Decreto Ley 9/2025, que es el que te decía que entra en vigor con fecha 31 de julio, es que estas 2 semanas no se pueden disfrutar desde la entrada en vigor de la legislación, porque digamos que la entrada en vigor lo que te reconoce es el derecho, ¿vale? Pero ¿desde cuándo se va a poder hacer uso de ese descanso? Pues te lo dice aquí, ¿vale? Desde el 1 de enero de 2026, ¿vale? Esto se recoge en la disposición transitoria única. Es un aspecto un poquito de mayor profundidad, no creo que se vayan a centrar en eso, ¿vale? Pero te lo dejo para que lo tengas en cuenta. Y además no solamente aplica a los hechos causantes producidos a partir de la entrada en vigor, sino que se retrotrae un poco, un año atrás, y aplican todos los hechos causantes a partir del 2 de agosto de 2024, ¿vale? Entonces, bueno, generalmente las preguntas en materia de nacimiento y cuidado del menor son muy transversales, van de la mano de o requisitos de acceso o de semanas de descanso y no creo que se enturbien tanto con pues, contenido un poquito más específico, ¿vale? Por último, esto tampoco cambia, pero al incluir estas semanas nuevas, pues también se ve afectada por cómo se hacía antes el disfrute de las semanas diferentes a las 6 primeras, te indica que se pueden hacer en régimen de jornadas completas, ¿vale? O en régimen de jornada parcial, entre acuerdo de la empresa y la persona trabajadora, con un preaviso de 15 días, ¿vale? Y siempre el estatuto se reserva el derecho a que si los dos trabajadores comparten la misma empresa, pues se pueda limitar el ejercicio simultáneo, ¿vale? Bien, pues eso es lo importante con respecto al Estatuto de los Trabajadores. En materia del supuesto de adopción es muy, muy parecido, lo único que el hecho causante, en vez de ser el parto, es esa resolución judicial o esa decisión administrativa. Pero las características son idénticas, ¿vale? Es importante que sepa que aquí indica, en el caso del supuesto de adopción, que en ningún caso el menor va a dar derecho a varios periodos de suspensión en la misma persona trabajadora. Pero es justo eso, en la misma persona trabajadora. En distintas personas trabajadoras sí que va a poder hacer, dar derecho al descanso. Y eso pasa por lo que te decía, porque hay una familia de acogida a la que le va a corresponder ese descanso y después va a haber una familia con guarda de fines de adopción a la que también le va a corresponder el descanso. Entonces, el menor es el mismo, pero al ser sujetos trabajadores distintos, sí que van a poder tener derecho por cada lado. Sin embargo, si esta familia con guarda de fines de adopción acaba adoptando, no va a tener otra vez el mismo trabajador el derecho, porque ya lo ha disfrutado previamente, ¿vale? A eso es lo que se refiere esta excepción. Cositas así son las que tienes que tener muy claras para que no te hagan dudar ni el tribunal te pueda llegar a persuadir con las opciones de una determinada pregunta, sobre todo en este caso en la parte del supuesto práctico, ¿vale? Te pongo en color azul para que lo vincules con estas 4 semanas, ¿vale? Que la madre biológica antes exclusivamente era la que podía anticipar el descanso 4 semanas, aquí lo van a poder hacer los dos, tanto el progenitor, bueno, los dos van a ser progenitores distintos de la madre biológica porque los dos son adoptantes, no hay vínculo biológico como tal, ¿vale? Pero en este caso se aplica solamente a adopciones internacionales, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso, cuando lo haya, se va a poder anticipar esas hasta, importante, ¿vale? Insisto en ese tema, esas hasta 4 semanas. Y se tratan de derechos individuales que no se pueden transferir, ¿vale? Sin embargo, te hago hincapié en que como novedad, ese fallecimiento de uno de los progenitores, que también aplica, y por eso está marcado con una estrella, sí que va a poder hacer esa cesión, esa transferencia de bien la totalidad o bien de la parte que reste del permiso que no se haya disfrutado, ¿vale? Bien, bueno, pues eso en materia del descanso, ¿vale? Las letras B y C, esto no cambia, es lo mismo exactamente que antes, que la jornada puede ser completa o parcial, con ese preaviso de 15 días, ¿vale? Y una última novedad que incluye, pero ya es relacionado con la Ley General de la Seguridad Social, es que como se pueden disfrutar los descansos de forma parcheada, por así decir, ¿vale? Porque como hemos dicho, que puede ser de forma acumulada o interrumpida, ahora se exige que cada vez que vayas a iniciar un descanso te encuentres en situación de alta o asimilada al alta, ¿vale? Eso ya es un cambio que está relacionado con los descansos, pero que está regulado en la Ley General de la Seguridad Social. Si mal no
no recuerdo, se encuentra en el artículo aquí, 178, el de los beneficiarios, ¿vale? Se ha incluido al final un último apartado en el que se exige que esa persona trabajadora tiene que estar en alta o situación asimilada al alta. De nuevo, el aviso siempre al margen para que tengas en cuenta esas novedades. Bien, eso con respecto al estatuto. Y con respecto a la Ley General de la Seguridad Social, pues lo que te decía, ¿vale? Hay un supuesto especial no contributivo que se regula tanto en una norma de desarrollo como en los artículos 181 y 182 de la Ley General de la Seguridad Social, que se va a ampliar, porque antiguamente solamente aplicaba a mujeres, a trabajadoras, ¿vale? Entonces yo aquí ahora te tacho la palabra trabajadora y ahora habla de personas trabajadoras, ¿vale? Todas las personas que estén incluidas en el régimen general, aunque también es de aplicación al RETA, lo único que el artículo habla del régimen general porque se encuentra dentro del título 2, que es de exclusivo afectación al régimen general, pues van a verse beneficiadas de este supuesto especial no contributivo. ¿Qué características tienes que cumplir? Pues tienes que cumplir todas las características salvo el periodo mínimo de cotización que se regula en el artículo 178. Por tanto, si tú estás afiliado y estás en alta o asimilado al alta, pero no cumples porque te falte periodo de cotización, ¿vale? Bien en los últimos 7 años, según tu edad, o bien a lo largo de tu vida laboral, según la vía por la cual te permitas acceder, vas a poder hacer uso de este supuesto no contributivo, ¿vale? Además, se amplía también este supuesto especial no contributivo no solamente al supuesto de nacimiento, sino también al supuesto de adopción, ¿vale? Adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. Por tanto, estamos haciendo de un supuesto especial que antes era más restrictivo, solamente para mujeres y solamente para casos de nacimiento, un supuesto mucho más amplio y más versátil, ¿vale? Cuyas características tienes aquí al margen. Aplica en nacimiento y en adopción, aplica tanto a mujeres como a hombres, no es una prestación abierta a todas las personas, pese a ser algo no contributivo, sino que tienes que ser trabajador y cumplir con todo, salvo el periodo mínimo de cotización, ¿vale? Mucho cuidado porque al pensar que es no contributivo puedes pensar que no hace falta ser trabajador. Y en este caso sí, por eso se habla de un supuesto especial, ¿vale? Y por último, aplica tanto en el régimen general como en el RETA, ¿vale? Aquí encima vas a ver en azul que hay un subsidio especial que además suele no estar en la mayoría de los manuales que yo he visto de referencia, ¿vale? De academias y de plataformas. Y es que en caso de parto o adopción múltiple, ¿vale? Al término de las 6 semanas obligatorias se hace un pago por parte de la Seguridad Social que comprende precisamente esas 6 semanas, ¿vale? Es como que durante ese tiempo vas a estar con una prestación duplicada, ¿vale? La que te corresponde de por sí, por el primero de los hijos, y después, en caso de parto múltiple, por el segundo o sucesivo, ¿vale? Te van a dar esas 6 semanas, ¿vale? Da igual que sean dos, que sean cuatro, tres trillizos, lo que sea, que aquí habla de parto múltiple, ¿vale? Mucho ojo porque hay otras partes, sobre todo en el estatuto, que habla hijo distinto del primero, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esos matices, ¿vale? La cuantía de este supuesto no contributivo, esto no ha cambiado, es el 100% del IPREN, ¿vale? O si una base reguladora fuese inferior, nos vamos a ese dato, ¿vale? Imagínate que tú tienes un trabajo en el que tienes una base muy chiquitita de 300 euros, bueno, pues como el IPREN es de 600, estarías cobrando tu base al ser inferior al IPREN, ¿vale? Siempre aquí la Seguridad Social rema para sí y te va a dar la cuantía más baja, ¿vale? Y estos 42 días, que es lo que dura, ¿vale? Salen de multiplicar por 7 días las 6 semanas obligatorias, por si quieres saber el porqué de ese número 42, ¿vale? Hemos visto antes que las 6 semanas primeras son obligatorias, ¿vale? Pues 6 semanas por 7 son 42. Y en los casos de ampliar en 14 días son los siguientes, ¿vale? Familias numerosas, familias monoparentales, número de nacidos igual o superior a 2, es decir, parto múltiple, ¿vale? Parto o adopción, ¿vale? Porque aquí antes hablaba solamente de nacimiento en todas las opciones y ahora ya se habla de nacimiento o estas situaciones haga A, ¿vale? Y, por supuesto, también incluye la discapacidad, ¿vale? Ten cuidado con la discapacidad porque aquí la discapacidad es mucho más abierta que la que se regula en el Estatuto de los Trabajadores. En el Estatuto de los Trabajadores habla de una discapacidad del hijo o de la hija. Y aquí se habla de una discapacidad de cualquiera, hijo, hija, acogedor, progenitor, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin embargo, en el estatuto se habla de una discapacidad en grado igual o superior al 33 y aquí se habla de una discapacidad en grado igual o superior al 65. Tiene sentido porque el supuesto no contributivo trata de ponerlo un poquito más difícil a los sujetos que vayan a ser beneficiarios. Entonces te exige una discapacidad un poco más alta, ¿vale? Entonces, lo que te digo siempre, estudia por analogía y paquetiza las cosas que estén vinculadas para que tu dominio y tu control cada vez sea más
férreo, ¿vale? Por último, esto se quedaría aquí, ¿vale? Es importante que sepas que las situaciones no pueden sumarse, es decir, que si concurren dos o tres más, dos o más causas, no son 14 más 14 más 14, algo que en el Estatuto de los Trabajadores sí que sucede, ¿vale? Si es parto múltiple y discapacidad, pues sí que se te añaden las semanas, ¿vale? Y en la clase me esmero mucho, vamos a verlo de hecho, para indicártelo, en que esa ampliación de 2 semanas, una para cada una de las personas progenitoras, tiene lugar por dos hitos, ¿vale? Esta discapacidad que acabo de mencionar, del 33 o más del hijo de la hija, ¿vale? Aquí no habla de los padres, y en los casos de parto múltiple, pero aquí fíjate que te indica por cada hijo o hija distinta del primero. Por tanto, si tenemos un caso de trillizos, el primer hijo te va a dar las 19 semanas normales, el segundo te va a dar 2 semanas, una para cada uno, tendríamos 20 en caso de cada progenitor, y el tercero te daría 2 semanas más, una para cada uno, tendríamos 21 semanas, ¿vale? Sin embargo, aquí pongo yo ejemplos forzados, esto me gusta hacerlo también en las clases, pues para que veamos lo dinámico y lo versátil que puede llegar a ser las diferentes casuísticas. Si uno de los menores tiene discapacidad, pues de nuevo accedemos a este derecho que se encuentra regulado, ¿vale? Por curiosidad, tienes que saber que en el caso de un empleado que se regule por el TREBE, por el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿vale? Estas 2 semanas, una para cada uno, realmente aplican al completo para el empleado público. De hecho, yo fui papá de mellizos, ¿vale? Y mi pareja, que entonces trabajaba en el ministerio, tuvo sus 2 semanas adicionales, mientras que yo, que todavía trabajaba en el sector privado, solamente tuve una. Eso es así por lo siguiente, porque en el Estatuto de los Trabajadores esas 2 semanas, una para cada uno, se regulan en un mismo apartado, el 48.6, ¿vale? Mientras que en el TREBE, esas 2 semanas, una para cada uno, se regulan en apartados distintos. Si te das cuenta, estamos en el artículo 49 del TREBE, en el apartado A se regula la madre biológica y te dice que son 2 semanas, una para cada uno, entonces el que interpreta la ley dice, pues de aquí cojo una semana. Y después en el apartado C se regula el progenitor diferente a la madre biológica y de nuevo te indica que los casos de ampliación, que son los de discapacidad y los de parto múltiple, serán 2 semanas, una para cada uno. Entonces el que interpreta la legislación dice, pues de aquí cojo otra. De forma que al final, en los casos de los empleados públicos, esas 19 semanas a partir de ahora, si hay un parto, por ejemplo, múltiple o esa discapacidad, se transforma no en 20, sino en 21, ¿vale? Es un criterio, ¿vale? Tienes que saberlo de cómo se ha interpretado esta forma de legislar, ¿vale? Que en el Estatuto de los Trabajadores está en un mismo apartado, en el 48.6, y por eso solamente se añade una semana a cada progenitor, mientras que en el caso del TREBEP se dan 2 semanas al progenitor concreto, ¿vale? Entonces, recuerda mi caso, ¿vale? Mi pareja tuvo 2 semanas más y yo solamente tuve una semana más, porque yo me regulaba por el Estatuto de los Trabajadores y mi pareja se regulaba por el TREBE, ¿vale? Por el Estatuto Básico del Empleado Público. Termino el vídeo, ¿vale? Con un esquema que me parece que lo tengo alrededor de la página 18, si mal no recuerdo, sí, correcto, en el que a mí me gusta hacer esquemas muy visuales para que tengas muy controladas, en este caso, pues las distintas prestaciones que se dan en este mismo tema, ¿vale? Con este esquema visual tienes aquí el hecho causante del nacimiento, ¿vale? Del parto, y la primera prestación que surge, que es la que acabamos de ver, es la de nacimiento y cuidado del menor. Por lo general hemos visto que es hasta el mes 12, salvo la nueva ampliación de 2 semanas hasta la edad de 8 años, ¿vale? Después tenemos hacia atrás en la situación del embarazo, la posibilidad de riesgo durante el embarazo, ¿vale? Solamente se va a poder dar mientras la mujer se encuentre embarazada, es una prestación, falta decir, ni falta hace decir, quiero decir, que solamente está dedicada a las mujeres, ¿vale? Después, entre el mes 0 y el mes 9 tiene lugar el riesgo de la lactancia, ¿vale? Y entre el mes 9 y el mes 12 tiene lugar el cuidado del lactante, ¿vale? Entonces, ten en cuenta que este esquema te chiva, ¿vale? Que no se van a poder simultanear, por ejemplo, la prestación de nacimiento y cuidado del menor con la de riesgo por lactancia, porque son incompatibles, dado que si tú estás descansando por nacimiento y cuidado del menor,
no estás en tu puesto de trabajo y en consecuencia no vas a incurrir en una situación de riesgo, ¿vale? En relación a la situación de riesgo también tienes que tener cuidado que por defecto no surge la prestación económica de riesgo, sino que lo primero que se intenta hacer es ofrecer un puesto compatible con el estado de la embarazada o con la situación de la mujer que tiene que dar lactancia natural, ¿vale? Muy importante la palabra estado, llévatelo a estado de buena esperanza, la mujer está en estado, y la palabra situación, ¿vale? Porque el riesgo mientras está embarazada es por el estado de la mujer, mientras que el riesgo durante la lactancia es por la situación, ¿vale? Es la palabra clave que va a hacerte correcta una opción u otra, ¿vale? Y siempre piensa que es lactancia natural, ¿vale? Por eso te tacho aquí el icono del biberón. Bien, pues este es el resumen que te quería hacer con respecto a las novedades que este Real Decreto Ley ha traído en el tema de nacimiento y cuidado del menor. Por un lado, los cambios en el descanso regulados en el Estatuto de los Trabajadores, pasando a ser, en líneas generales, 19 semanas y 32 en el caso de monoparentalidad, ¿vale? Con su correspondiente distribución. Y por otro, la prestación, en el caso no contributiva, la contributiva no ha cambiado, la prestación no contributiva para ampliarla no solamente a las mujeres trabajadoras, sino a cualquier persona trabajadora, ¿vale? Tiene que ser trabajadora porque se tienen que cumplir todos los requisitos salvo el periodo mínimo de cotización. Y además se amplía no solamente al hecho causante de nacimiento, sino a el acogimiento, la guarda con fin de adopción y la adopción. Como siempre digo, si te gusta el enfoque, la metodología y el aspecto visual, además de las reglas mnemotécnicas y ejemplos que se van poniendo en mis materiales, tienes por aquí la información y bueno, pues tenemos ahora por delante mucho tiempo para preparar con garantías la siguiente oportunidad de convertirte en funcionario o funcionaria del Estado dentro de uno de los mejores ministerios que se puede trabajar, que es la Seguridad Social. Muchas gracias por tu atención y espero que te haya gustado el contenido porque hemos llegado a nuestro contenido, a nuestro destino. Hasta luego, gracias.